No sé, hermano, si tú has orado al Señor y le has dicho sinceramente: Señor, quisiera que me mostraras cuánto has batallado conmigo. Yo no sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho. Y acabo llorando, hermanos. Porque si me mostrara tantito en lo que yo le he fallado al Señor, con eso ya es suficiente para decirle: Señor, perdóname, perdóname, porque tengo labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En nuestra iglesia, hermanos, estamos a 143 días, si el Señor lo permite, de cumplir 70 años. 70 años en esta iglesia, hermanos. Yo he vivido, de esos 70 años, pues he vivido ya casi 66 años, poco más de 66 años, porque desde el vientre de mi madre, ella estaba en este lugar. Y la gran bendición de ver cómo nuestra iglesia ha llegado a 70 años no ha sido por la fuerza o el esfuerzo de algunos hermanos, mencionando los fundadores o mencionando a aquellos hermanos que en los tiempos antiguos han sostenido este ministerio o han trabajado. No ha sido por ese esfuerzo, hermanos. Lamento comentarles que no ha sido por el esfuerzo de ellos, ni ahorita porque esté sostenida la iglesia, no ha sido por el esfuerzo de uno o tal hermano. Todo ha sido gracias a la obra del Espíritu Santo, que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha usado, cuán imperfectos somos. A todos los hermanos que han contribuido para algo. Usted está sentado en un lugar que le costó mucho a algunas personas, le costó todo a muchas personas. Está disfrutando. Ustedes, quizá muy pocos, estuvieron en este lugar cuando eran aires lavados y era un ruido muy fuerte a la hora del culto, y hubo un esfuerzo de la iglesia y se colocó el sistema de aire central, de clima central, y fue una reducción. Hermanos, les puedo decir que el ruido que teníamos en aquel entonces y la situación también que teníamos otro sistema de audio hacía muy difícil incluso poder estar para muchos despiertos y para muchos escuchar bien, sobre todo si estaban en la parte posterior. 70 años han sucedido muchas cosas. 175 hermanos salieron de la primera iglesia bautista de Monterrey y formaron esta hermosa iglesia. Por eso estamos compartiendo en este momento el pacto de la Iglesia Bautista del Divino Salvador, el cual se leyó en ese preciso instante, se mencionó, se leyó en ese instante. 70 años, hace ya casi 70 años que pasó todo eso. Hemos sufrido, hermanos, en 3 ocasiones diferentes, separación de la iglesia, división de la iglesia, donde el pastor sale con más de media congregación. 3 diferentes ocasiones, hermanos. Y así como viene en Mateo capítulo 1 de la genealogía del Señor Jesucristo, que 14 generaciones pasaron de Abraham a David, 14 generaciones de David a Babilonia, 14 generaciones de Babilonia hasta el Señor Jesucristo. Pues es cosa de Dios que 14 años pasaron entre nuestra primera gran separación en la iglesia, donde todo este lugar estaba lleno, y el siguiente domingo estaba a la mitad. 1986, pasan 14 años, 2000, pasan 14 años, 2014. Quizás pocos de ustedes vivieron estas separaciones. A mí me tocó vivirlas y ver
y trabajar con la iglesia desde las cenizas, desde los escombros, volver a levantar. 10 iglesias ha formado la Iglesia Bautista del Divino Salvador. 10 iglesias. Hemos tenido, hermanos, 21 pastores. ¿Ha hecho la cuenta de eso? 21 pastores hemos tenido en ya casi 70 años. Y hemos visto, hermanos, que ante toda dificultad que aparece en nuestra iglesia, es como un fuego, que quisiera que pusieran ahí la siguiente, es un fuego. Cada problema que hay en la iglesia es como un fuego, hermano, y a ti te son dadas 2 tinas, una para que la cargues con la mano derecha y otra con la mano izquierda, a cada uno de nosotros. Y estamos frente al fuego que está en medio así de la iglesia, el problema fuerte, y tienes 2 tinas, una tiene agua, con todo el deseo que tú tienes de ser usado por el Espíritu Santo para trabajar sobre un valle de huesos secos, o sobre una situación que necesita urgentemente la obra de Dios en este lugar. Y tienes la posibilidad de usar la obra del Espíritu Santo, o de dejarte ser usado por el Espíritu Santo, rendirte a los pies del Señor y dejarte ser usado por el Espíritu Santo. O en la otra mano tienes una tina llena de gasolina, donde puedes hacer incluso que aquello se avive mucho más. Tú decides qué es lo que vas a usar. Cuando estás tú formando parte de uno de los grupos que están peleados y haciendo todavía, mencionando y chismeando y participando ahí con los problemas y las dificultades en contra de aquel hermano, de aquellas personas que quizá obraron mal, pero tenemos esa tina de gasolina, ¿y qué hacemos? Avivar más el fuego para consumir por completo al hermano. Tú decides qué es lo que vamos a utilizar. Pero para poder levantar la obra de Dios, hermanos, tenemos que usar la tina de agua, es obrar conforme al poder y la gracia del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Tengo poco tiempo, pero permítanme, hermanos, tengan paciencia conmigo, no me voy a tardar mucho. Pero, hermanos, si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, podemos entender las historias que vamos a traer de la palabra de nuestro Dios el día de hoy aquí y aplicarlas directamente a nuestra vida. Una vida de servicio, y no es para decir, bueno, todos vamos a formar parte de la coordinación de servicio, no es para eso. La vida cristiana es servirnos por amor los unos a los otros. Y así dice la palabra de nuestro Dios, servíos por amor los unos a los otros, le dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Y entonces cuando vemos el pasaje que hemos leído hace un momento, hace unos minutos, ¿verdad? En Isaías capítulo 6, yo les pido que tengan su Biblia abierta en ese pasaje. En ese pasaje vemos 5 principios que vamos a comparar también con un pasaje del Nuevo Testamento. Vamos a comparar este pasaje de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 10, con el pasaje de Juan capítulo 13, versículos 1 al 14. Juan 13, del 1 al 14. Un pasaje. Vemos el llamamiento y la visión que tuvo Isaías. Y 5 principios. Empezamos con el primero, que es el principio de la situación actual. El principio de nuestra situación, el principio de situación. Cuando hablamos de un principio de situación, es decir, vamos a analizar nuestra condición actual, qué es lo que tenemos, con qué estamos trabajando, qué tenemos en las manos, qué necesitamos hacer. Todo eso, cuál es nuestra enfermedad, que el doctor cuando nos analiza cuáles son sus síntomas, esto, y el doctor
haciendo estudios o quizás revisando conforme a su experiencia, determina un diagnóstico, pero en base a la situación actual. Pero cuando uno no quiere ni siquiera revisar su situación actual, es como el que está enfermo, pero no quiere ser atendido, no quiere atender su enfermedad, se rehúsa. Prefiero, como le escuché una vez a una persona muy querida, prefiero morir sano. Entonces, que no me chequen, no me revisen, porque me van a encontrar algo. Isaías es en el Antiguo Testamento el libro que más habla del Mesías, el libro que más habla del Señor Jesucristo. Por muchos predicadores es llamado el quinto evangelio, aunque no es que haya 5, sino que es una visión diferente. Esta es una visión profética del Mesías. Y es en el Antiguo Testamento, escrito cientos de años antes que naciera el Señor Jesucristo, habla claramente y específicamente del Señor Jesucristo en muchas ocasiones, de manera que es llamado el quinto evangelio, el único evangelio en el Antiguo Testamento. Y en este pasaje todo empezó con Isaías capítulo 6, que nos lleva a pensar que la situación, dentro del principio de situación para Isaías, está que él ya era sacerdote. Estamos empezando en el capítulo 6. Pero ahí está la visión y el llamamiento. Él era sacerdote, pero a partir del capítulo 6, ustedes vean en su Biblia, y a partir de ahí empieza a hablar del Mesías. Empieza a hablar de Cristo Jesús. Capítulo 9, cuando habla del Señor Jesucristo, que Él será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y todo esto nos lleva a pensar, hermanos, que nuestro comienzo está cuando el Señor nos llama. Nuestro inicio de ministerio, de trabajo, de función, de ser útiles en las manos de Dios, empieza con un llamamiento. Y todos, hermanos, todos de veras somos llamados. Por eso dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si tú eres llamado, esto es lo importante. O sea, muchos son llamados, pocos hacen caso. ...16 años tenía Uzías. Dice el versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. 16 años tenía, era un jovencito, empezó a reinar sobre Judá. Uzías, un buen rey, porque reinó 52 años, hizo innumerables reformas. Ustedes pueden ver todo esto en segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Ya en casa, ¿verdad? 16 años tenía Uzías y reinó 52 años. Fue un buen rey, de manera que su muerte trajo una tristeza profunda, no solo a Isaías, sino también a todo el pueblo, que también estaba más volcado en sus ganancias y en sus cosas. Cada uno estaba metido en sus cosas que buscando a Dios. Porque en sus últimos años, Uzías, ya adquiriendo fuerza y poder, se perdió. Se perdió en el egocentrismo, en la vanidad. En el año que murió el rey Uzías, un buen rey, era una situación triste, estaban tristes lamentando la situación. Isaías estaba triste, por eso lo menciona en este versículo primero de capítulo 6. Es tristeza. Y analizando ahora la comparación con el Nuevo Testamento, Juan 13, dice la palabra de nuestro Dios, antes de la fiesta del día de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. El Señor Jesucristo sabía que acercándose la fiesta de la Pascua era precisamente la hora en que Él iba a morir,
que Él iba a ser el Cordero Pascual. Por eso es una situación triste también para mi Señor Jesucristo. De manera que en el Getsemaní les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte, les dice. Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, estaba viendo a sus discípulos y dice: ya me voy, ya voy a morir, los voy a dejar solos un tiempo. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 1 y 2 de Juan 13. Primero se menciona que los amaba hasta el final a los discípulos, y segundo, que entre esos que amaba había uno que lo iba a traicionar, lo que traía todavía más dolor y tristeza al corazón de mi Señor Jesucristo. Una situación difícil, esa es la situación. Ahora, hermanos, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu principio de situación? Estamos por celebrar 70 años, que es una celebración que en mi corazón quisiera ver una iglesia avivada, fuerte, donde cada uno de nosotros está más interesado en el bienestar de mi hermano que en el mío personal. La situación en la que estamos hablando de los dos pasajes del primero, y es tristeza, pero vemos que las condiciones que vamos a ver más adelante nos señalan que nuestro Dios está marcando la tristeza para marcar un rumbo a nuestro trabajo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, no es nada más, pues, mira, la situación es muy triste, vamos a ponernos a llorar todos y aquí paró todo. No, esto es para darnos cuenta de lo que necesitamos, de que tenemos que servir a nuestro Dios. Por eso viene ahora el principio del reconocimiento. El principio de reconocimiento viene en el versículo 2 al 5 de Isaías capítulo 6. Dice así: por encima de él había serafines. O sea, ve el Señor Jesucristo, ve Isaías ministrando en el templo, ve una visión increíblemente gloriosa. Ve a nuestro Dios sentado en su trono alto y sublime, y las faldas del trono, o las faldas del Señor, llenaban por completo el templo. En la antigüedad Dios hablaba a través de la mesa del propiciatorio cuando entraba Moisés o cuando entraban los hombres de Dios a hablar con Dios. Dios hablaba en la mesa del propiciatorio. El arca del pacto, la mesa del propiciatorio. Ahora está hablando Dios por encima del templo, lo que es algo mucho más grande que este lugar, mucho más grande que nos podamos imaginar. Nuestro Dios es la existencia sin restricciones, no tiene ninguna cadenas, ni nadie lo forza a ser quien es. No, Él es Dios, Él es el que es, Él es el Dios todopoderoso, Él es la existencia sin restricciones. Por encima de Él había serafines. ¿Qué son los serafines? Son ángeles, pero son ángeles que son llama de fuego. Significa la palabra serafín ser ardiente. Ángeles ardiendo como llamas de fuego y volando, donde todos nos imaginamos a los ángeles siempre con 2 alas grandes. No, tenían 6 alas, cada uno de ellos. Con 2 cubrían sus rostros. Si viene una imagen donde viene el serafín, con 2 cubrían sus rostros delante de Dios. ¿Por qué cubrían sus rostros con 2? Porque es señal de reverencia. Si ellos tenían gloria, que se le llama en la palabra de nuestro Dios gloria a la luz refulgente, y si ellos eran ángeles ardientes,
Ellos no quieren empañar para nada la gloria de Dios. Y si están cerca de Dios, se tapan el rostro, porque la gloria pertenece a Dios. Ese es el principio del servicio. Todo lo que lleguemos a hacer bien, hermanos, hermanas, todo lo que lleguemos a hacer bien, Iglesia Bautista, el Divino Salvador, la gloria es de Dios. Él es el único que merece la gloria. Los serafines nos enseñan. Con dos cubrían sus rostros para no empañar la gloria de Dios, porque ellos podían irradiar una luz fuerte, pero delante del Señor yo me tapo. Moisés descendió del monte con su rostro resplandeciente. ¿Y qué hizo Moisés? Vean quién soy. Yo estuve con Dios. Vean mi rostro. No, se lo cubrió para que adoren solamente a Dios, porque ya sabe que somos idólatras y vamos a buscar adorar a la persona. La gloria es de Dios. Es el principio primero. Los serafines nos enseñan. Con dos cubrían sus pies, porque es una costumbre oriental. Respeto máximo a nuestro Dios. El respeto máximo a reconocer a Dios. Es por eso principio de reconocimiento. Es reconocer a Dios. Que si estamos vivos es gracias por Él. Gracias a Él. Que si nuestro corazón late y estamos respirando, que si tenemos lo que tenemos, hermanos, lo que tengamos, todo es de Él. ¿Y qué nos vamos a llevar cuando muramos? Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. ¿Por qué? Con 2 volaban, porque tenían que estar cerca del Señor, cerca de Dios. Entonces, hermanos, para servir al Señor, toda la gloria es para Él. Con 2 cubrían su rostro. Todo el respeto y mi adoración, mi servicio, mi reconocimiento es para el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Filipenses 2 que va a llegar un día en que toda rodilla se va a doblar delante del nombre del Señor Jesucristo. Y toda lengua va a proclamar que Jesucristo es el Señor. Y ayer lo cantábamos, ese pasaje. Con 2 volaban porque estaban listos para lo que dijera Dios. Ni se menciona, pero a lo mejor nuestro Dios lo pensó más adelante cuando dice: y voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido tomado del altar, y con eso tocó mis labios, me quemó la boca. ¿Cómo recibió la orden? Era un ángel, era un serafín que estaba volando, y eso, para eso es estar volando. Como si estuviéramos cuando jugábamos, éramos jóvenes y jugábamos al Rey Pide. Lo que pidiera había que conseguirlo lo más rápido posible y ganarle al otro compañero que estaba en el otro equipo. Pero esto es todavía mucho más grande. Ni siquiera es un juego, es la realidad. Con 2 volaban porque están listos para obedecer al Señor, cualquier cosa que les diga. De inmediato estaban ahí y tenían que hacerlo. Por eso estaban con 2 volando. Y eso es cuando tenemos quizá, o la mayoría de los ángeles que se menciona quizá, o que uno los imagina con sus 2 alas, y estos tenían 6 alas, pero las 6 ocupadas en adorar a Dios. No tenían ninguna que estuviera en stand-by, o que si la otra falla, o que si me llego a cansar, porque estaban constantemente, estaban ahí delante del trono de Dios. Con 2 volaban. Nos enseñan cómo debemos servir a Dios. También debemos estar bien atentos a lo que Dios nos quiere decir en cualquier momento. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. O sea, no solamente estaban con sus alas cubriendo el rostro, con sus alas cubriendo los pies, con 2 alas volando, sino que también estaban
cantando, adorando al Señor. Yo no sé si de ahí nace el himno número 1 del himnario bautista, Santo, Santo, Santo. Pero la gran bendición de decir lo que tenían oportunidad de decir o de expresar fue adoración plena, gozo perfecto. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene gozo se lo dices a tu compañero y uno al otro, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y el uno al otro daba voces. Dice, estuvo tan fuerte que hasta se estremecieron los quiciales del templo. ¿Saben lo que son los quiciales? Son las bisagras de piso para unas puertas grandísimas y las bisagras de techo, ¿verdad? Para unas puertas grandísimas, y se estremecieron es porque todos, aquel canto, aquella expresión de los serafines provocó un temblor en ese momento. Todo se estremeció, las puertas, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, que es una manifestación del gozo de Dios en medio de su pueblo. Si esta casa se llena de humo, hermano, no se asuste, Dios se está manifestando. Así lo hizo en la antigüedad, lo puede hacer el día de hoy. En la antigüedad usó a personas imperfectas, lo puede hacer el día de hoy. En la antigüedad hizo maravillas con los que estuvieron dispuestos, así lo puede hacer el día de hoy. Y en el Nuevo Testamento, el mismo pasaje que estamos viendo, Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, el principio de reconocimiento, el Señor Jesús sabía quién era. En Isaías vemos una manifestación gloriosa de Dios, y en Juan 13, la grandeza de Dios en el servicio. El Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. El mismo Dios que creó el universo y todo lo que en él hay, lavando los pies de los discípulos. El Señor Jesús sabía quién era. No es que en ese momento se le olvidó. Él sabía quién era, que Dios le había dado todas las cosas, que tenía todo el poder, toda la gloria, todo el imperio, que había salido de Dios y a Dios iba. Y otro que reconoció en ese momento fue Simón Pedro. Claro que los discípulos extrañaron qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces vino Simón Pedro, versículo 6, y Jehová le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, y lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Cuando es principio de reconocimiento, hermanos y hermanas, es porque nos damos cuenta de la necesidad. También cuando nos damos cuenta de nuestra real necesidad nuestra, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros urgentemente nos hace falta, el Señor nos muestra también la necesidad del hermano. ¿Qué sucedió en Juan 13? Que estaban ya en la mesa, estaban sentados, y nadie les había lavado los pies, lo que era una costumbre en aquel entonces de un siervo. El siervo de la casa les lavaba los pies a los señores de la casa. Y entonces el Señor Jesús, las mesas en aquel entonces no son como las nuestras, ¿verdad? Ni como lo pintó Leonardo da Vinci, ¿verdad? En la Última Cena. No fue así. La mesa estaba en el piso y todos estaban recostados en la mesa, sobre uno de sus codos, pudiéramos decir. Y el Señor Jesucristo, imagínense, está en la mesa y está viendo los pies de los discípulos todos sucios. A lo mejor no estaba viendo ni los suyos, estaba viendo los
de los discípulos, todos sucios. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Se para de la mesa, toma una vasija, un lebrillo y agua y empieza a lavar los pies. ¿Por qué? Porque esto es también el principio del servicio. Cuando hay reconocimiento, nos damos cuenta de la necesidad en el hermano, como lo hizo el Señor Jesucristo, y lo hace maravillosamente. Y le lavó los pies. Pedro no quería, por eso Pedro decía: "Oh Señor, primero, ¿cómo me vas a lavar tú los pies?", pensando, ese es un trabajo de un siervo. Y el Señor Jesucristo casi le dice: "Yo soy tu servidor en este momento. Yo estoy aquí para servirte", y así es como en unos debemos ser con otros en la iglesia, servidores. Porque si pensamos, tú no sabes quién soy yo, nunca vamos a servir a nadie. Y la gran verdad es que el Señor Jesucristo ve la necesidad en los demás y se para a hacer las cosas que un servidor tendría que hacerlo. Pedro se niega porque dice: "No, Señor, yo te lo debo lavar a ti", casi le dice, como le dijo Juan el Bautista: tú me debías bautizar a mí, no yo a ti. Pero la verdad es que el Señor Jesucristo le dice, casi le está diciendo: lo que tienes sucio son tus pies, no la cabeza y todo el cuerpo como quieres tú que te lave. Entonces es atender una real necesidad, la verdadera, la que se necesita en el hermano, quien está en estos momentos necesitándolo, y es el corazón de Dios en nosotros, el corazón del Señor Jesucristo, que nos hace actuar de una manera eficaz y rápida. Entramos en el principio de la búsqueda. El principio de la búsqueda es después de que ya tuvimos nuestro principio de situación, que vimos nuestra condición actual y que también tuvimos un diagnóstico, un reconocimiento de nuestra condición delante de Dios. Viene la búsqueda. En nuestro pasaje dice el versículo 6 y 7 en Isaías capítulo 6: "Y voló hacia mí uno de los serafines". Voló hacia mí. Muchas veces he escuchado a hermanos que dicen: "Y yo busqué aquí, busqué acá, y fui para allá, y hice esto y lo otro", buscando al Señor, cuando Él fue el que nos buscó. Porque dice la palabra que cuando decimos que le amamos a Él, Él nos amó primero. Solo que no nos dimos cuenta, pero desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para servirle, para honrarle y para glorificarle. El principio de búsqueda: "Y voló hacia mí uno de los serafines". Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Él quien vino a buscarme. Él vino a mí. Dice el pasaje: "Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido". El carbón, ¿dónde fue encendido? En el altar, tomado del altar con unas tenazas y puesto en la boca del profeta. Este fuego del altar fue encendido por Dios, y era un fuego que no se debía extinguir. El fuego del altar es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, quien nos capacita para la obra. Porque Él tocó sus labios del profeta, o en este momento sacerdote Isaías. ¿Por qué? Porque era su instrumento de trabajo. Tenía que hablar la palabra de Dios. Tocó sus labios porque es lo que Dios quiere usar en ti y en mí. Nos vamos a quedar con la bendición que recibimos, hermano. O la vamos a compartir. Tocando con él sobre mi boca, dijo: "He aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado". En el versículo 3 de Juan 13 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba.
sabía muy bien el rumbo que tenía, dónde estaba situado el Señor Jesucristo y hacia dónde iba el Señor Jesucristo, ese principio de búsqueda. Y el Señor Jesucristo dice la palabra de nuestro Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso entramos ahora en el principio del llamamiento, el cuarto principio. En el versículo 8 de Isaías capítulo 6 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La visión de Isaías llega al momento en que escucha la voz de Dios. Hasta el momento todo habían sido acciones, pero no había escuchado la voz de Dios. ¿Se fijan cómo Isaías describe a los serafines, describe el trono alto y sublime, y describe las faldas que llenaban el templo, y describe toda la situación, los quiciales de las puertas, cómo describe todo esto? Pero nunca describe a Dios. Porque sabían perfectamente que el que viera a Dios moría. Incluso lo dice: soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero en el Nuevo Testamento dice el Señor Jesucristo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que venía de Dios y a Dios iba, entonces él sabía que el consumado es el tetelestai, y él había cumplido el propósito por el cual había venido, de venir a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo sabía perfectamente quién era y a dónde iba. Esto nos invita ahora al principio de llamamiento, el último principio, hermanos. ¿Quién es el que llama en la obra de Dios? El principio de llamamiento, dice el versículo 8 de Isaías 6, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. La disposición de ser usado por Dios, de ponerse en la brecha, de responderle al Señor, porque podemos decir, el Señor, escuchar la voz de Dios que me dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pues yo pienso que el hermano puede ser bueno, ¿verdad? Yo pienso que la hermana puede ser buena para ese trabajo. Señor, llama a la hermana. No, hermanos, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Ya no busques más, Señor. Aquí estamos. Falta que le digamos eso al Señor. El principio de llamamiento nos ayuda a entender incluso y llegar al principio, cuando en el versículo 14 de Juan 13, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Ahí está el Señor Jesucristo llamándonos a servir al hermano en la necesidad que tiene. No es que, hermano, déjame lavarte los pies. No, es ver la necesidad que tiene y atenderla. Algunos lo han interpretado así literalmente: no, es que hay que lavarle los pies. Es atender la necesidad del hermano. Si yo atendí la necesidad de ustedes, ustedes van a atender la necesidad unos de otros. Y viene el último propósito, el último principio, es el principio de propósito, hermanos. En la visión de Isaías, ¿quién es el que está llamando? Ese es el principal, o sea, el propósito mío toma forma y sentido y razón y valor cuando se identifica quién es el que está llamando. En la visión de Isaías vemos a la Trinidad completa llamando a Isaías, al profeta, pero no solo al profeta Isaías,
llamando a Javier Sierra y llamándonos a cada uno de nosotros. Nos invita a servirle de corazón. En el versículo 3 habla del Padre Celestial, cuando están adorando los serafines y dice: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Antes hacían un tetragrama, ¿verdad? Que eran puras consonantes, porque no querían ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, el nombre Jehová. Los sacerdotes judíos. Pero aquí los serafines lo mencionan, claro, Jehová de los ejércitos. Es el Padre, la existencia sin restricciones, el gran yo soy, el que era, el que es y el que será. Y el que ha de venir. El Señor nuestro Dios está mencionado en este llamamiento. También el Hijo, el Señor Jesucristo, en el versículo 1, cuando dice: vi yo al Señor. Cuando hacemos la acepción o el adjetivo Señor, ahora se utiliza indiscriminadamente, pero en aquel entonces era para referirse a un ser supremo, poseedor de nosotros y de todo lo que hay. Del Señor de señores es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Discúlpenme, hermanos, cuando a mí me gusta, cuando oro, me gusta reconocer al Señor Jesucristo, y a veces escucho oraciones donde dice: en el nombre de Jesús, amén. Pero ya el Señor Jesucristo se ha ganado la autoridad, el señorío y el poder para decir: en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo, a quien se ha dado toda la honra, la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos, amén. Pero entonces el Señor Jesucristo está expresado aquí cuando habla: vi yo al Señor. Y ustedes dirán, hermanos, ¿y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en el propósito, hermanos, en el mensaje, en lo que Dios quiere decir a través de ti, en lo que Dios quiere usarte. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Dónde viene en Isaías capítulo 6 el Espíritu Santo? Dice el versículo 9 y 10: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo. Es el mensaje. Y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El apóstol Pablo, en el último capítulo del libro de los Hechos, dice estas palabras. Hechos 28, del 25, la segunda parte. Escuchen bien, hermanos. El apóstol Pablo dice estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y con sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Ahí está el Espíritu Santo en el mensaje, y lo dice el apóstol Pablo. Bien habló el Espíritu Santo a través de Isaías, cuando dijo. ¿Y por qué lo dijo el apóstol Pablo? Porque los que lo estaban escuchando cerraron sus oídos y no quisieron saber nada más. Dice: bien habló el Espíritu Santo por Isaías. Cuando se les da el mensaje a Isaías: dile a este pueblo, se te ha engrosado el corazón y no has podido oír, ni ver, ni hacer las cosas. Mensaje muy duro, pero era la visión y el llamamiento que Dios le estaba dando a un hombre, a un siervo de Dios. Y lo hizo, Isaías lo hizo. Y le mandó y le dio este mensaje al pueblo. ¿Qué vas a hacer tú, hermano, con el llamamiento que Dios te está dando? Dice: porque ejemplo os he dado, dice el Señor Jesucristo en Juan 13:15,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dejémonos ser usados por el Espíritu Santo, hermanos. Definitivamente, Dios me está hablando muy fuerte a mí, y el primero que tiene que entender soy yo. El primero que tiene que entender soy yo. Créanme, hermanos, que no les estuviera diciendo todas estas cosas si yo no hubiera sido pasado por fuego contra todo esto, y con la oportunidad de dejar todo esto. Debemos ser usados por Dios, ejerciendo los dones espirituales que Dios ha puesto en su iglesia, en cada uno, para que la obra del Señor en este lugar crezca, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que podamos vivir la vida cristiana plenamente, la vida abundante, que podamos entrar en la dimensión de Dios. Y aun cuando las cosas sean mal, estar sonriendo y disfrutando. ¿Por qué? Porque el futuro está en sus manos. Porque mi vida no la gobiernan las circunstancias, ni las personas, ni lo que piensen de mí o no. Tengo un Señor, y lo acabamos de cantar, no hay obra más noble ni paga mejor. Servirte yo quiero con fe y con amor, servirte deseo desde hoy. Para obtener la felicidad plena y gozosos en vivir bajo las alas de Dios, hermanos, tenemos que usar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Esto nos traerá satisfacción y plena bendición de Dios. Nos permitirá el gozo de ser usados por Dios y ver el gozo en nuevos convertidos, en bautismos, en bendición, en ver todo este santuario buscando tener 2 servicios o 3 servicios porque no cabemos. Y es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros, hermanos. En esta iglesia viví la vida de mi familia. Posteriormente, de mis padres y de mis hermanos. Posteriormente, con mi esposa y mis 4 hijas. Experimenté la vida y la entrega de mi hija Mayra, mi hija menor, quien a los 11 años tenía un tumor y contrajo la enfermedad terrible del cáncer. Con el esfuerzo de toda la familia y con la familia en Dios y la bendición de decir estamos en las manos de Dios, y nosotros, y hasta lo comentamos el lunes con nuestras amadas hermanas de la Unión Femenil, Marta y María, compartiendo la palabra de nuestro Dios, decíamos, escuchamos del Señor directamente. Cuando orábamos de rodillas, mi esposa y yo pasábamos noches orando, y sabíamos que esa oración estaba sosteniendo con bien a nuestra hija, porque sabíamos en quién estaba puesta la oración, ¿verdad? Y la fe puesta en Él. Y entonces entendimos claramente la voz del Señor cuando decía, Mayra está en mis manos, nos decía Dios. Mayra está en mis manos. Yo voy a glorificar mi nombre con ella. Y fue reconocida en los hospitales donde fue tratada como un verdadero milagro, Mayra. Y reconocida de esa manera. Y también escuchamos la voz de Dios que nos decía, yo me encargo de tu hija, tú encárgate de los que te voy a poner enfrente. Yo me encargo de tu hija, tú encárgate de los que te voy a poner enfrente. Y fue como un hito para nosotros en nuestro ministerio, y dijimos, Señor, heme aquí, envíanos a nosotros. Henos aquí, Señor, envíanos a nosotros. Hermanos, en ese entonces mi hermana me rapó por completo para poder acompañar a mi hija en una de las situaciones difíciles que vivimos. Creo que hay unas fotos que vienen ahí, ¿verdad? Y en esa ocasión, al verme mis compañeros
con la cabeza rapada, se acercaban conmigo y me decían: ¿qué pasó? ¿Perdiste una apuesta o qué fue lo que pasó contigo? Dice: no, estoy acompañando a mi hija Mayra, que está llevando quimioterapia, y ella perdió todo su cabello, yo también me puse como ella. Si vamos a sentir vergüenza, yo también estoy puesto. Y varias veces le dijimos al Señor: Señor, quítale la enfermedad a ella y pónmela a mí. Porque es el corazón de un padre. Ya estamos próximos a celebrar a los papás, ¿verdad? Pero lo que sí entendimos claramente es que Dios nos estaba llamando. Era una visión y llamamiento, todo esto que estábamos pasando. Hermanos, mis amigos que se acercaban conmigo y que me decían: ¿por qué estás así? Y les decía: por esta situación, pero confiamos en Dios. Y ellos me decían: yo tengo un hijo con cáncer. Mi esposa está muy enferma de cáncer. Diferentes amigos se acercaban. Les puedo decir, hermanos, más de 10 personas. Diferentes ocasiones, por verme así como estaba. Y pudimos orar por ellos. Ellos fueron llevados a los pies del Señor Jesucristo y decimos: Señor, tú tienes un propósito con todo esto. Tú haces las cosas maravillosamente bien. No desperdicia ninguna lágrima tuya. Cuando estamos puestos en la visión y el llamamiento de Dios hacia nosotros y le decimos: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque sepan, hermanos jóvenes, hermanos adultos, todos los que estamos aquí, que está escrito en la palabra. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice el Señor Jesucristo, Mateo 16, 26. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. La canción principal de los que están en el infierno era: a mi manera, ¿verdad? Lo hice a mi manera todo. Quizás gané, quizás perdí, pero todo lo hice a mi manera. Pues sí, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor nos está buscando el día de hoy, hermanos. 5 principios: el principio de situación, principio de reconocimiento, principio de búsqueda, principio de llamamiento, principio de propósito. El día de hoy, todo para servirle por amor, servir por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13b. Y yo quisiera que en este momento, les agradezco por haberme tolerado este momento, ¿verdad? Este tiempo. Yo les pido que cerremos nuestros ojos y hagamos cuentas con Dios. Yo estoy seguro que Dios nos está llamando a todos, sin distinción. Estoy seguro que Dios nos está llamando a todos. Y hace muchos años, siendo yo un joven de 17 años, tenía una maestra aquí, nuestra hermana Azucena Lide Bauer, en los jóvenes, y ella nos decía: cada vez que hagan un llamamiento a la consagración o a la reconsagración, tú pasa. Nos decía a todos los jóvenes: pasen, pasen, porque no es el hermano quien los está llamando, es Dios. Es Dios quien te está llamando. Así que yo hago un llamado en este momento: si tú quieres consagrar tu vida al Señor, si quieres reconsagrar tu vida al Señor, diciéndole: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo te pido que te pongas en pie ahí en tu lugar. Que te pongas en pie ahí en tu lugar. El Señor te está viendo. Yo tengo los ojos cerrados. El Señor te está viendo. Si tú quieres decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, ponte de pie. Gracias a Dios.
Gracias a Dios, mis amados hermanos. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento. Si tú quieres decirle al Señor en este momento: Señor, abro las puertas de mi corazón, yo todavía no te tengo en mi corazón, Señor. El Señor Jesucristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno quiere abrir la puerta de su corazón en este momento, porque solamente en el cielo, hermanos, no va a haber simpatizantes. Hay convertidos, transformados, convertidos. Póngase en pie, hermanos, y le abre la puerta de su corazón al Señor Jesucristo en este momento. Gracias a Dios, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermano. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento. Tolérenme, hermanos, un momento más. Si en este momento tú quieres decirle al Señor: Señor, me quiero bautizar, quiero ir a las aguas del bautismo, Señor, quiero cumplir este mandamiento tuyo, Señor, póngase en pie un momento nada más para reconocerle. Si usted quiere decirle al Señor: Señor, quiero bautizar. Gracias a Dios. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, somos tuyos. Tú eres el Señor de todas las cosas. Perdona nuestros pecados. Y estamos en tus manos, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.